buenas a todos. Tal y como prometí en una ocasión anterior, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar mi colección de consolas. Voy a ir de la que lleva más tiempo conmigo a la que lleva menos tiempo. Con lo cual voy a tener que hacer algún corte también para básicamente no tener aquí todas las consolas encima de mí, que es inviable. Espero que os guste y también incluiré algo de tapping, tocar botones, ¿vale? Ya que cuando hice un vídeo de prueba que me salió más largo de lo que a mí me gustaría, vi que el micrófono pilla bastante decentemente este tipo de sonidos. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera consola que realmente, o mejor dicho, originalmente era de mi madre, que es esta Game Boy ladrillo. Como veis está bastante bien conservada, con los típicos arañazos en la pantalla, pero aún así no tiene ningún rayajo más allá de arañazos. Y bueno, no es una consola que yo use demasiado por el tema de que tiene 4 pilas. La siguiente consola sí la estrené yo y es esta Game Boy Advance. También tiene los típicos arañazos que van surgiendo con el tiempo. Y por detrás, pues es verdad que la tapa esta se le perdió la pestañita al cabo de unos pocos años de tenerla. Es una consola que yo he exprimido bastante pese a no tener una gran cantidad de juegos en esa época. Y el tacto que más me gusta de los botones es los de L y R. La siguiente consola también es una que he usado bastante y se va a notar bastante también en el estado. Es esta DS Lite. Que bueno, le falta el número de serie, eso con el tiempo se le fue desprendiendo. Y bueno, como veis, se le va la pantalla hacia detrás, lo típico de estas Nintendo DS de este modelo. Más adelante me gustaría poderla restaurar. Tengo entendido que aquí hay que ponerle como una especie de malla por dentro, porque hay, no sé si pues es una malla, un muelle que falla y hace que la pantalla se vaya así hacia detrás y no se mantenga así más o menos, que es como debería. Pero bueno, es lo típico en este modelo.
Ya a partir de aquí, esta por ejemplo es del año 2006, la Game Boy creo que del 2003-2004. A partir de aquí es cuando ya me empezaron a regalar consolas de sobremesa. Antes pues no había tenido ninguna. Vamos a ver cuáles son las dos primeras que tuve. Mi primera consola de sobremesa llegó en 2008, cuando ya estaba su sucesora en el mercado. Y es una consola que sí que ha tenido mucho menos recorrido para mí en cuanto a uso respecto a las anteriores. Es esta PlayStation 2 Slim. Quitando estos restos así de adhesivo, no sé de qué exactamente, pues es una consola que no tiene ningún desperfecto. Dos años después de esta PlayStation 2 tenemos la siguiente consola, posiblemente deduzcáis cuál es. Vamos a dar un pequeño corte. Después de la Play 2 llegó esta Wii. Como veis, pues también presenta arañazos que han sido sobre todo por haberla metido al conservarla en algún lado que le ha hecho roce aquí. Y exclusivamente en esta cara, porque en esta otra no se aprecia tanto desgaste. Bueno, tiene aquí sus puertos y la entrada de tarjetas de GameCube está perfecta, pero la entrada de los mandos, sí es verdad que por conectar un mando que tengo para jugar Mario Kart, en vez de usar el mando de Wii, usar un mando de GameCube que es más cómodo, para mí por lo menos, pues esta patita también, igual que pasó con la Game Boy Advance, acabó perdiéndose. Es una consola que piratea además, al contrario que la Play 2, que no está pirateada ni siquiera a día de hoy. Esta la pirateé en 2013, después de verano, con lo cual sí que le he dado un poco más de uso que la Play 2, pero después de jugar un par de cosas, la verdad es que la volví a olvidar. Y hace poco, en Navidades, quise jugar Mario Galaxy, que lo tengo en físico, pero también el segundo Mario Galaxy. Y en este caso pues lo emulé, o básicamente le metí aquí la ROM. Al final, cuando acabé con esos dos, la volví a guardar, porque es verdad que para juegos que no requieran de motion control prefiero emular en la Retroid. Sin embargo, pues cosas como alguna que me interesa, que no sé si habrá diferencia respecto a Wii, como es el caso de los No More Heroes, que están en Wii pero también en Switch, pues si veo que hay alguna diferencia
y sale ganando la versión de Wii, mi intención sería jugarlos aquí. De momento pues eso está completamente en reposo, como ha estado la mayoría del tiempo. Dos años después de que me regalasen la Wii en Navidades, y un año después concretamente de que saliera la consola a la venta, llegó a mis manos esta 3DS, primer modelo, en este azul turquesa. No recuerdo si exactamente la gama de azul era esta, el nombre con el que la comercializaban, pero en todo caso es un azul muy bonito. La pega que tiene este primer modelo, bueno, aquí tiene un rayajín que la verdad es que salió bastantes años después de que me la regalasen. La pega que tiene este primer modelo es que la batería es más corta. Da igual que la cambie por una nueva con el paso de los años. O sea, este modelo no tiene demasiada autonomía. Similar a lo que le pasa al primer modelo de Switch. Y bueno, tiene también aquí la almohadilla pues un poquito rajada. Esto también pues ha aparecido hace relativamente poco. Y fuera de eso pues es verdad que es una consola que espero seguir usando, porque tengo aquí un montón de cosas que jugando en emulador a lo mejor no son tan cómodas de jugar. Más que nada cosas que requieran control táctil o que las dos pantallas puestas así una encima de otra al final sea más cómodo jugar. Aquí pues tengo cosas que ya tengo acabadas, pero puede que en el futuro me interese revisitar, como es el caso de Bravely Default o esta recopilación de Inazuma Eleven que jugué en su día en Nintendo DS. Estaba solo traducido el primero al español y antes de que salieran los dos siguientes en español también, los jugué con la R4 en Nintendo DS. Fueron mis primeros juegos en japonés. Y bueno, lo que tengo en la consola es básicamente lo que veis. El Mario Kart 7 con su mod, que está muy bueno, es muy recomendable. Y una cosa que tengo pendiente, no todos, pero por lo menos el primero, son los RPGs de Mario y Luigi. Y también me interesa Luigi's Mansion, por lo menos el primero. Y bueno, este Dragon Quest 7, ya que lo vemos y paso por él, es un juego que se me hizo bastante pesado en su día. Me quedé pues 30 horas o algo así. No lo voy a abrir porque si no me enrollo y el vídeo se hace excesivamente largo. Pero mi intención, como cabezón que soy, es acabarlo sí o sí en algún momento. Y bueno, luego los típicos programas aquí de traspaso de datos. Y la HShop o Itch.shop, que no es la forma más habitual que yo suelo usar para poner juegos o aplicaciones, pero la he descargado ahí por si tengo que instalar algún DLC o incluso alguna app en sí, sin necesidad de irme al ordenador por el motivo que sea en ese momento. Este Teatro Ritmo de Dragon Quest la verdad es que también me gustó bastante, dentro de que es más escueto que el de Final Fantasy, o los de Final Fantasy, porque hay dos aquí en 3DS, y contando el de Switch. Y bueno, Switch y PlayStation serían 3 de Final Fantasy.
2 años más después de tener la 3DS, llegó a mis manos una PSP que hay un plot twist, y es que no es exactamente esta PSP, era una blanca de segunda mano también, que tuve la genial idea, sarcásticamente lo digo, de regalársela a un amigo. Entonces, bueno, esta la estoy mostrando en su lugar y por desgracia no es una consola que tenga funcional a día de hoy. Se le estropeó la pantalla, de esto que se ve como las teles viejas cuando se les iba la señal en la tele analógica. Y nada, no hubo manera de arreglarla. Intenté ponerla a la venta por si a alguien le servía las piezas para reparar su propia consola, pero el modelo, que creo que no sé si está por aquí, no. El modelo vi que no era de los más demandados y de hecho una persona que intentó comprármelo al final se echó para atrás. Entonces decidí simplemente quedármela como recuerdo del breve tiempo que me duró, que fue prácticamente un año. Realmente la compré en 2016, ¿vale? Con lo cual, cronológicamente iría después de la otra consola que os voy a enseñar a continuación, pero he decidido mostrarla como sustituta de esa PSP blanca, que a saber dónde estará hoy en día. Y bueno, cuando más adelante tenga mi espacio gamer bien armado en casa, la tendré simplemente de adorno. Me encanta el tacto de estos botones más que los de PS Vita. El siguiente sistema de la lista me llegó en Navidades de 2015. Ya había pasado un poquito de tiempo, casi 10 años, desde que la consola empezó su comercialización, pero es una consola que yo pedí por encima de la Play 4, porque aparte de que era más barata, también teniendo en cuenta que Play 4 no es retrocompatible con Play 3, había unos cuantos títulos de Play 3 que ya mostraré en un vídeo aparte que me interesaban bastante. Como ya podréis deducir, pues el sistema es PlayStation 3. Es una consola, pues bueno, le he dado más uso definitivamente que a la Wii y a la Play 2. Sin embargo, hay cosas que dejé sin acabar o sin jugar incluso, y me gustaría, cuando apañe mejor mis cosas así en las dos habitaciones que quiero más la zona gamer, me gustaría tenerla conectada a algún monitor o tele para hacer todo eso que tengo pendiente. Como es demasiado grande, se sale de la pantalla, pero es una consola que está perfectamente conservada. Si acaso lo que necesitaría es un poquito de pasta térmica en su interior, pero aún así la he probado conectándola a la tele del comedor y tampoco he visto un sobrecalentamiento notable. Simplemente, pues bueno, añadirle la pasta, porque con los años, quieras que no, se acaba desgastando y conduce peor el calor. Después de esta consola estuve unos cuantos añitos
sin adquirir ninguna y realmente sin centrarme tampoco demasiado en los videojuegos por falta de interés. Estaba más interesado en temas de manga y anime, pero también porque la situación económica que yo tenía tampoco me permitía conseguir todas las cosas que yo tenía en mi lista de deseos. Con lo cual, la siguiente consola fue de hecho un regalo, no de mi familia, sino un regalo de alguien totalmente desconocido hasta ese entonces. Y es una consola que es la más rara posiblemente que yo tenga en mi colección. Esta siguiente consola, que es la más rara de mi catálogo, sin contar la de emulación, que la volveremos a sacar, pero ya habéis visto en otra ocasión, es... Diréis, bueno, ¿qué es esto, no? Porque claro, nos vamos aquí y no sé si se ve muy bien, pero pone PS Vita. Diréis, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, aquí se aprecia el nombre real de la consola, que es PlayStation TV. Esto es básicamente una PlayStation Vita, de ahí que esté aquí grabado, pero el twist que tiene es que es exclusivamente una consola de sobremesa. Yo diría que la potencia que tiene es exactamente igual a la PS Vita normal. No es que esta consola por conectarse a la televisión sea más potente. Y bueno, tiene estas entradas. No tiene más botones aparte del de encendido. Y se comercializaba con un mando de PlayStation 3. Tengo entendido que también se puede conectar el de Play 4, sobre todo porque esta consola, al no tener panel táctil, hay juegos que al intentar iniciarlos te dice que no se puede. Supuestamente con el mando de Play 4 sí, porque tiene el panel táctil, pero yo no he sido capaz de conectar ese mando. Aquí no lo he probado, porque aquí es donde suelo meter el USB. Y inalámbricamente a mí no me detecta el mando por algún motivo. Entonces no sé la gente si juega conectándolo aquí con el cable USB, o es que hay algún plugin o alguna forma de activarlo, no lo sé. En todo caso es una consola que yo he usado medianamente. Como volví a pasar de mi época de jugar videojuegos a luego manga y anime, fuera de acabar IS 8 y no sé si algo más, porque, bueno, sí, los Persona de baile y el propio Persona 4 Golden, diría que tampoco he acabado aquí nada más. Y bueno, de ahí lo que comenté hace poco, de que la PlayStation Vita, que es la última consola que he adquirido, cuando he acabado el Adventures of Mana ahí, es básicamente porque lo empecé aquí, acabé guardando la consola ahí en el armario, y ese juego al final era como una espina clavada, sin ser un juegazo de la leche, pero es algo que yo sentía que tenía que acabar sí o sí. Entonces, bueno, esta sería la consola, sin contar la Retroid, más rara de mi colección. Después de ese regalo de la PlayStation TV en 2019, pasaron también otros cuantos años hasta que pude volver a tener una consola nueva. Esto, igual que con la PSP, esta que voy a enseñar es como una sustituta, ya que la que compré en ese entonces ya no la tengo. En este caso no porque la regalase, sino porque opté por venderla. Y sería esta Switch OLED que ya mostré en otro vídeo.
Y bueno, no tengo mucho más que decir de ella. Realmente llegó a mis manos en 2023, pero como ya digo, la otra Switch, que también era de segunda mano, solo que un poco más usada que esta, opté por venderla. Esta es de segunda mano, pero cuando la compré habían pasado como 2 meses desde que este modelo, que es el de Tears of the Kingdom, salió a la venta. Y bueno, aparte de por las capturas que tenía la consola, que se ve que no las borraron, se nota que es una consola que solo compraron para ese juego y alguna demo más que probó su antiguo dueño, pero está ahí. Con lo cual, pues prácticamente como si estuviera nueva. Ya solo nos quedan 3 consolas y la siguiente, que llegó a mi casa a finales de 2022, en esta ocasión sí fue una consola a estrenar y se trata de esta Play 4 que, como veis, tengo conectada y estoy usando. Cuando consiga su sucesora, seguramente la siga usando por el tema del almacenamiento. O por lo menos mi intención es esa. Para acabar, las 2 siguientes consolas que nos ocupa son consolas que ya he mostrado, son las 2 portátiles. Y tenemos esta Retroid Pocket 3 Plus. Esta consola llegó a mis manos en marzo o abril de 2023, con lo cual fue muy pocos meses después de la Play 4 y no era nueva, pero la persona que me la vendió, un amigo, no la usó demasiado. Salió otra consola distinta que le gustó más y como vio que yo estaba interesado en una consola de este tipo, me la ofreció y se la compré. Lo que más me gusta es que es azul también, es un azul distinto al de la 3DS, pero no por ello es fea, me gusta bastante y también me gusta bastante el detalle de la transparencia. De este modelo creo que solo esta y la versión en morado son transparentes, las demás son totalmente opacas. Y bueno, ahora mismo la tengo descansando, pero en breve tengo pensado retomar su uso para ciertas cosas que tengo en mi lista de juegos más inmediatos para jugar. No puedo decir mucho más de ella porque ya la mostré en un vídeo, al igual que la siguiente consola que vamos a ver a continuación. Por último, la última consola que tengo a día de hoy sería la PlayStation Vita, que ya mostré en un vídeo para hablar más a fondo de lo que tenía en ella. Y aquí la tenemos. La verdad es que prefiero los gatillos de la PSP, aunque estos no me disgustan del todo, pero los otros tienen un tacto como un poco distinto, me gustan un poco más. Y hasta aquí llegaríamos con el vídeo de hoy. Aprovecho nuevamente, como suelo estar haciendo los últimos vídeos,
para agradecer por el crecimiento que le estáis dando al canal, tanto los que estáis suscritos como los que no. Aprovecho también para disculparme por el bajo volumen de mi último vídeo. Subestimé un poco el volumen bajo que tenía el resultado y decidí subirlo directamente en vez de editarlo. En este caso, pues seguramente también tenga que subirle un poco el volumen con el programa de edición que tengo. Y nada, de cara al siguiente vídeo seguramente siga mostrando mi colección, porque así tengo contenido, no diría que para todo el verano a lo mejor, pero sí para gran parte de él. Con lo cual espero también poderos ofrecer ya de cara al verano, si es que puedo estar trabajando, contenido así tipo unboxing, y por fin también mostrando la consola que me interesaría conseguir después de esta Play Vita, que es la Play 5. En todo caso, espero poder seguir contribuyendo con cierta frecuencia y espero que os siga gustando mi contenido. Sin más que decir, nos vemos en la próxima ocasión. Chao.